Entonces, bueno, ahí están viendo. Sí, profe. Bueno, entonces, como les decía, la inervación es a través de estos segmentos cervicales. Cuando se da la inspiración, entonces normalmente el diafragma desciende aproximadamente 1 centímetro y eso es lo que va a producir una diferencia aproximada de 1 a 3 milímetros de mercurio con 500 mililitros de aire. Entonces, 1 a 3 milímetros desde 760 a 759 o 757 y desde 758 o 56 que sea pleural, pues entonces a 753 o 754. ¿Listo? Y cuando se da una inspiración forzada, es decir, cuando vamos a meternos a una piscina o hacer una actividad de apnea, pues puede incluso descender hasta 10 centímetros y eso va a producir una diferencia de presión de 100 milímetros de mercurio, aumentando la inspiración de los 500 mililitros de 2 a 3 litros de aire. Entonces es un proceso bastante importante y digamos que esto hace parte del entrenamiento que estábamos hablando con relación a los apneístas, ¿no? Entonces, la presión intrapleural, como les decía, es una presión subatmosférica, normalmente la vamos a tener más o menos en este nivel, pero como vemos, pues va a incrementarse, depende también de esa capacidad que tenga ese diafragma de esa persona en particular, y los intercostales, pues para aumentar esos diámetros y de esa manera, pues generar esa presión intrapleural. Aquí en esta gráfica es lo que nosotros estamos viendo. Cuando hay la inspiración, seguimos la flecha, hay un paso del aire hacia los pulmones. Estas flechitas nos están mostrando cómo se aumenta el tamaño del pulmón en virtud de ese aumento de los diámetros anteroposteriores. Aquí vemos contracción de los músculos intercostales y su contracción pues hace que se levanten las costillas un poquito, pero por acción del frénico del sistema nervioso, entonces vamos a tener un descenso del diafragma que aumenta todo el tamaño de la cavidad torácica. Mientras que en la expiración, si ustedes comparan una gráfica con la otra, pues encontramos las diferencias. Entonces, el diafragma se contrae, es decir, se echa para arriba, hay relajación de los músculos intercostales y las costillas caen un poquito. Entonces, eso disminuye la amplitud o el volumen de esta cámara, con lo cual pues la presión aumenta y aumenta respecto a quién, a la presión atmosférica, y eso es lo que hace que el aire salga hacia el exterior. Ese es el proceso de la expiración. Antes se decía que era un proceso pasivo, para nada. Les he mostrado a través de las gráficas lo que he estado diciendo, que es un proceso totalmente activo, donde intervienen los músculos intercostales, donde interviene el sistema nervioso, donde interviene la contracción del diafragma, pues para poder sacar ese aire que está en los pulmones. Entonces, estas fuerzas que van a estar dirigidas hacia adentro van a contribuir a esa parte que estábamos viendo. Una cosa era la compliance, que va a estar relacionada con la inspiración, y la otra va a ser la retracción elástica, que va a estar relacionada principalmente con la expiración, y es ese retroceso, es ese volver a su posición normal o inicial de esas fibras elásticas que fueron inicialmente estiradas durante la inspiración, y este proceso pues va a generar en un primer instante un acortamiento aún mayor o una disminución aún mayor de ese espacio volumétrico, por lo que la presión se incrementa. Y cuando vamos a ver lo que está ocurriendo directamente en el alvéolo, pues va a generarse una tracción hacia adentro de la tensión superficial ejercida por esa capa de líquido alveolar. Pero gracias precisamente a esa tensión superficial, a ese líquido surfactante y a ese volumen de aire que va a permanecer aquí dentro de los alvéolos pulmonares, pues no se va a dar el colapso alveolar, es decir, no se van a cerrar esos alvéolos, que en términos médicos se va a denominar atelectasia. Entonces, cuando yo hablo de atelectasia, quiere decir que un número importante de esos alvéolos pulmonares se colapsaron por diferentes razones. Lo más frecuente pues va a ser por procesos infecciosos, como estábamos viendo en la diapositiva del proceso infeccioso, todo lo que eso genera. Finalmente, una disminución de esa sustancia tensoactiva, lo que traerá como consecuencia entonces el colapso. En pacientes adultos mayores, pues ellos tienen una respiración mucho más superficial, y eso puede ocasionar que no entre la suficiente cantidad de aire, y también por factores de alimentación no se produzca con la misma calidad la sustancia tensoactiva, y por lo tanto eso pueda llevar a colapso de algunas regiones con disminución de los volúmenes y por lo tanto de la saturación pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la ventilación pulmonar? El primero de ellos, la tensión superficial. El segundo, esa capacidad de distensión del pulmón.
Un pulmón sano tiene la capacidad de distenderse lo suficiente para permitir el ingreso del oxígeno y generar el intercambio. Pero, ¿cuál podría ser un pulmón afectado? Por ejemplo, el pulmón de un paciente que ha fumado durante mucho tiempo, que ha ocasionado una enfermedad dentro de su estructura que se denomina el enfisema pulmonar, o en conjunto todas esas enfermedades que llamamos EPOC, que no son más allá, pues ese término agrupa todas esas enfermedades que se denominan enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El asma, por ejemplo, también hace parte de estas obstructivas crónicas, el enfisema, y ellos van a terminar ocasionando una fibrosis de las estructuras pulmonares. Entonces, esta capacidad de distensibilidad, de estirarse, de expandirse para poder permitir el ingreso del aire se pierde. Entonces va a ser uno de los factores que van a afectar la ventilación pulmonar. Y el tercer factor va a ser la resistencia de las vías aéreas. Y la resistencia va a estar dada por esa diferencia de la presión alveolar menos esa presión atmosférica sobre la resistencia que será medida directamente a nivel de las vías aéreas. Aquí tenemos varios tipos de respiraciones, allá en semiología ustedes las observarán. Aquí hablamos un poquito de lo que sería el hipo. La risa también genera pues una respiración diferente, el sollozo, y hace una respiración así como continua, repetitiva, unas inspiraciones continuas y luego bota una bocanada de aire. El bostezo también es otro tipo, o la maniobra de Valsalva. Para quienes no saben, pero completamente segura de que la practican con mucha frecuencia, es esa maniobra que se realiza sentados para tratar de expulsar o en el momento de la defecación. Entonces es esa inspiración profunda con un aumento de la presión, cierre de la glotis y un aumento de la presión intratorácica que se va a traducir en un aumento de la presión intraabdominal para poder expulsar o realizar el proceso de la defecación. Esa es la maniobra de Valsalva. O también cuando necesitamos levantar un objeto muy pesado, entonces tomamos una posición detenida y hacemos una inspiración profunda precisamente para poder levantar ese objeto, y eso ya apareció acá el cursor. Vamos a quitar el automático. Perfecto, ahora sí. Y eso es lo que va a generar esa maniobra de Valsalva, que tiene implicaciones desde lo hemodinámico también muy importantes, ¿no? Entonces, cuando hablábamos un poquito del retorno venoso y con la lectura que ustedes habrán hecho, recordarán que cuando hay un aumento de las presiones intratorácicas, pues hay un aumento del retorno venoso. ¿Sí? En un primer momento se retarda el retorno venoso. Cuando hay aumento de las presiones intraabdominales, pues también sucede lo mismo, porque ese aumento de las presiones pues genera un colapso de los grandes vasos y no mejora el retorno venoso. Luego pues entonces se va a dar de manera normal. Una gráfica solo para mostrarles nuevamente la posición del diafragma, cómo se encuentran los pulmones. Aquí tenemos lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y aquí a nivel derecho pues el lóbulo superior y el lóbulo inferior pulmonar. Entonces estábamos viendo de que hay una cantidad de aire que puede ingresar a los pulmones. Cuando nosotros respiramos de manera natural, o sea, lo que estamos haciendo ahorita, eso implica una entrada constante de aire desde la atmósfera a los pulmones. Ese volumen que está entrando de manera fisiológica, de manera normal, se denomina el volumen corriente. ¿Cuánto es el volumen corriente? Más o menos se hace una estimación por mililitro por kilogramo de peso, es decir, podríamos oscilar entre 6 y 8 mililitros por kilogramo. Si yo peso 80 kilos, entonces 8 por 8 serán 64, es decir, que en promedio yo voy a tener 640 mililitros de aire que van a ingresar a mis pulmones con cada respiración para realizar el intercambio gaseoso. Pero pues por temas académicos vamos a tratar de fijarlo en 500 mililitros para que las multiplicaciones nos sean un poco más sencillas. ¿Listo? Esos rangos, digamos, son rangos que están establecidos, que de acuerdo a la contextura del paciente, pues uno utiliza uno más que el otro. Si es una persona bajita, pues prefiero utilizar el 6. Si es una persona alta y corpulenta, pues prefiero utilizar el 8 o incluso más, para hacer los cálculos en la ventilación mecánica o en el ajuste del ventilador en anestesia. Digamos que es allí donde más utilidad tiene y es supremamente representativo, ¿no? Entonces, 500 mililitros, entonces eso es lo que denominamos el volumen corriente. ¿Cuánto es 500 mililitros? Que es el aire que ingresa con cada inspiración. Otro punto importante aquí con el volumen corriente es que no todos los 500 mililitros que están entrando
a través de la inspiración van a ser susceptibles del intercambio gaseoso. Un porcentaje, que son más o menos el equivalente a 150 mililitros de ese aire, se van a quedar en las vías aéreas de conducción. Recuerden que son 23 vías, generaciones de bronquios que tenemos, 17 que van a ser solamente de conducción, más o menos 6 o 7 van a ser bronquios de transición y luego finalmente los 2 o 3 últimos son las unidades funcionales alveolares. Entonces, de esos 500 que están ingresando, 150 van a quedarse allí en estas vías de conducción donde no va a haber ningún intercambio gaseoso, simplemente van a de alguna manera como a ser parte de empujando el resto del aire y solamente 350 sí van a ser susceptibles de este intercambio gaseoso, van a ser efectivos en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. De tal manera que solamente este porcentaje es el que vamos a tener. Así que si una respiración es superficial, es muy corta, pues claramente el porcentaje que va a ingresar para el intercambio va a ser mucho menor que en una respiración que sea normal. Tenemos otro volumen, que es el volumen que nosotros inspiramos con un esfuerzo inspiratorio máximo, es decir, nos vamos a tirar a un río, nos vamos a tirar a una piscina, entonces tomamos una cantidad de aire superior a lo que estamos haciendo en una inspiración normal, y de hecho nos preparamos y nos tomamos una postura determinada y hacemos una inspiración súper profunda. Entonces ese volumen inspiratorio se va a denominar inspiratorio de reserva porque es el volumen de aire adicional que está ingresando al pulmón y adicional a quién, al volumen corriente, a los 500 mililitros que de manera normal estarían ingresando. El volumen que yo saco de los pulmones con un esfuerzo expiratorio activo, y ustedes notarán ahorita si hacen el ejercicio, que la fase de la inspiración profunda es mucho más sencilla que la fase de la expiración. Uno siempre tiene algo más de dificultad para botar el aire en un esfuerzo expiratorio activo. Y ese volumen de sangre que está saliendo en este esfuerzo expiratorio activo después de una expiración pasiva, o sea, yo tomo el aire, lo boto de manera normal e intento botar más aire del que ya boté como parte de la respiración normal, y este es el volumen expiratorio de reserva. Es ese volumen de aire adicional que yo puedo sacar. Si pudiéramos sacar más allá de eso, pues entonces entraríamos en colapso pulmonar porque estoy sacando más allá del aire que normalmente debo retirar, y eso me traería como consecuencia la atelectasia. Y como les decía, siempre hay una cantidad de aire que se debe quedar en los pulmones después de ese esfuerzo expiratorio máximo que se llama volumen residual. Y ese volumen residual pues claramente sufrirá un intercambio con cada respiración. No es un volumen que sea el primero desde que nacimos, no, es un volumen de aire que se está cambiando de manera constante gracias a este proceso respiratorio. Y el espacio de ese gas que está ocupado por esa zona de conductancia en las vías respiratorias que les estaba diciendo que de 500, 150 se van a quedar allí y que no van a ser susceptibles del intercambio gaseoso, es lo que se conoce como el espacio muerto respiratorio o el espacio muerto fisiológico. Es un espacio muerto porque ese espacio no permite el intercambio gaseoso y ese aire pues va a salir prácticamente en las mismas condiciones que ingresó. Por eso cuando se da la respiración artificial boca a boca, que en este momento pues no he vuelto a leer nada de los algoritmos de reanimación respecto a eso, y en Estados Unidos pues cada vez se han creado más dispositivos a favor de una respiración que no sea boca a boca por el riesgo infeccioso al cual estamos expuestos en la actualidad. Pues digamos que antes de COVID era el principio por el cual cuando yo le daba mi respiración a la persona, pues realmente lo primero que estaba saliendo eran los 150 mililitros de aire que no habían sido intercambiados, o sea que tenían la misma concentración atmosférica que vimos al comienzo de la clase. Entonces tenía el 21% de oxígeno, etcétera, etcétera. Y pues eso genera una mezcla con lo que ya el paciente debía tener en la vía aérea, y entonces eso generaba, digamos, un porcentaje más alto de oxígeno que pudiera
intercambiarse en este paciente que estaba en paro cardíaco. Entonces, ese concepto pues era importante resaltarlo. En la actualidad pues no sé, la verdad no he revisado recientemente qué se va a hacer al respecto, porque pues es una pregunta interesante, ¿no? O sea, nos encontramos con un paciente en paro en el Jardín Plaza o en el Ventura y pues ya por legislaciones, afortunadamente nos demoramos mucho tiempo, pero llegaron. Entonces en sitios abiertos y concurridos pues tenemos los desfibriladores automáticos, los DEA, que salvan vidas, pero pues también se necesita sistemas de ambulancia y de apoyo que sean de rápida respuesta, que creo que aquí eso no ocurre, para poder ventilar a un paciente con ambú, con una fuente de oxígeno y no tener que someternos a respiración artificial, ¿no? Pero pues les dejo la inquietud si quieren investigar algo al respecto. Entonces estábamos viendo volumen corriente, que van a ser más o menos unos 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria, entonces es lo máximo que yo puedo inspirar por encima de esos 500 mililitros en una inspiración forzada, y van a ser más o menos 3.000 mililitros y es lo que utilizan los apneístas. El volumen de reserva expiratorio, entonces luego de que hago una expiración natural, intento sacar más aire de los pulmones a través de una expiración forzada y eso me va a dar más o menos 1.100 mililitros, y el volumen residual pues es el volumen de aire después de que he hecho este esfuerzo expiratorio que queda en los pulmones, que es lo que ya no se puede sacar, que van a ser más o menos 1.200 mililitros. Las capacidades entonces van a ser la combinación de los volúmenes que acabamos de mencionar. Entonces la capacidad inspiratoria pues va a ser la capacidad, el volumen de aire que yo inspiro después de una expiración normal. Entonces es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, y esa capacidad inspiratoria será de 3.500 mililitros. La capacidad residual funcional, este concepto es supremamente importante porque va a ser la cantidad de aire que va a quedar en los pulmones después de una expiración normal, y es ese volumen de reserva expiratorio que estábamos viendo que era más o menos de 1.100, más el volumen residual que estábamos viendo que eran más o menos los 1.200, que es el aire que no se puede sacar. Esta capacidad residual, ¿cuándo funciona? Cuando la evidenciamos, disminuye mucho en niños y en personas obesas. Por ejemplo, en anestesia, pues para mí es mucho más sencillo verlo, o pacientes que tengan patologías cardíacas o patologías pulmonares como el EPOC, pues tienen una capacidad residual muy bajita. Quiere decir que a pesar de que yo le he administrado oxígeno al 100% durante 3 minutos, normalmente me debería dar un tiempo de apnea de 8 minutos en mi contexto de cirugía. Pero en una persona obesa o una materna que tiene una característica particular, pues realmente no dura con dificultad los 3 minutos, es decir, yo veo que se empieza a desaturar muy rápido. Entonces, estos conceptos son importantes pues para el escenario al cual nos vayamos a someter. Y finalmente voy a tener acá la capacidad vital, que es la capacidad máxima de aire que se puede expulsar tras una inspiración forzada, que va a ser la suma del volumen residual inspiratorio, del volumen corriente y del volumen residual expiratorio, y esa suma me va a dar aproximadamente unos 4.600 mililitros. Y la capacidad pulmonar total pues va a ser la suma de todos esos volúmenes, que lo voy a tener a partir de la capacidad vital, que me está sumando estos tres, y el volumen residual expiratorio. Entonces, cuando nosotros determinamos cuál es el volumen de una respiración, entonces ya sé que son 500 mililitros del volumen corriente, y en promedio una persona respira en un minuto 12 veces, ¿cierto? Entonces 500 por 12 respiraciones me va a dar más o menos 6 litros. Ese es el volumen que yo voy a tener en una respiración en un minuto. Una persona puede vivir durante un corto periodo de tiempo con un volumen minuto de tan solo 1.5 litros y una frecuencia de 2 a 4 respiraciones, y eso es lo que popularmente se conoce como si fuera a respirar por branquias. La frecuencia respiratoria varía desde que nosotros nacemos hasta que llegamos a la vejez. Por ejemplo, los recién nacidos pueden tener incluso 35 o 40 respiraciones por minuto, y eso puede llegar a tener una capacidad vital de 4.5 litros, claro, dependiendo del paciente, ¿no? Estos valores en las mujeres van a ser menores, pues por las características anatómicas, van a ser mayores en personas altas y delgadas, y van a ser menores en las personas que sean bajitas y obesas. Aquí tenemos una gráfica, bueno, tenía una espirometría,
pero mañana se las enseñaré. Vamos a dejar hasta aquí para no saturarlos con tanta información. Por favor, lean hoy el capítulo. Espero que haberlo hecho de esta manera pues les permita a ustedes entenderlo un poco mejor. Y mañana pues ya nos veremos a las 6 de la mañana para hacer un quiz de circulatorio que tenemos pendiente y un control de lectura en algún momento de este tema. ¿Listo? Entonces nos veremos a las 6 de la mañana de manera virtual. Por favor, garantícense una buena conexión a Internet y mañana entonces vamos a hablar acerca de lo que va a ser el transporte de dióxido de carbono, las presiones que estábamos viendo y creo que ya eso sería todo. Veríamos un par de videos para que pudieran, o no sé si esta noche tienen tiempo y quieren que lo hagamos esta noche y no madrugar, como ustedes decidan, para mí está bien. En la noche sí me gustaría tener la oportunidad de mostrarles los videos, que son súper bonitos. Es una presentación que hice para una empresa, unas charlas de gases arteriales. Entonces, si tienen tiempo, me lo hacen saber y nos veríamos para ver los videos y hablar. Profe, Diga. mañana nos podremos reunir por ahí tipo 10 de la mañana porque es que donde yo vivo pasaron voltes que van a hacer mantenimiento de electricidad y van a estar suspendidos de 8 a 10. Por eso le digo, si puede a las 10 mejor. No, creo que no. Mañana la clase está programada, ¿a qué horas? A las 6, ¿cierto? ¿Por horario? Sí, señora. Sí, mañana nos toca realmente a las 6 de la mañana. Entonces, o esta noche, como les estoy diciendo, si les queda más fácil a ustedes, yo podría adelantar la clase para hoy. No, profe, pues estamos charlando la mayoría de compañeros por el grupo y todos concordamos que es mejor mañana a la mañana. Perfecto, entonces nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bueno, feliz día para todos. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, mirando el horario, mañana nos toca a las 10 de la mañana. Sí, señora. Creo que habíamos Horario. establecido ya a las 6 de la mañana, que era el día que hacíamos los quizzes y todas esas cositas, ¿se recuerda? Ah, ok. Bueno. Hasta luego, profe. Tenga buen día.